Lo que está ocurriendo alrededor de los llamados archivos Epstein puede observarse en la superficie como un evento jurídico, político o mediático, pero su verdadero peso se manifiesta en otro nivel, en nivel simbólico. En ese plano, los hechos dejan de ser solo noticias y comienzan a funcionar como señales psíquicas. Algo profundo se está moviendo en la mente colectiva de la humanidad. Y no está sucediendo suavemente, está sucediendo como una presión acumulada que finalmente encuentra una grieta por donde salir. Desde la psicología profunda, si entendemos a Carl Gustav Jung, se entiende que existe un estrato de la psique que no pertenece a solo una persona, sino a toda la humanidad. Ese es el inconsciente colectivo. Ahí viven patrones arquetípicos, imágenes primordiales, impulsos, memorias simbólicas y conflictos no resueltos que se reactivan cíclicamente a lo largo de la historia. Cuando uno de estos contenidos se vuelve demasiado denso, demasiado cargado, comienza a buscar expresión externa. Los archivos, filtraciones, testimonios y escándalos no surgen solamente porque alguien decidió hablar o lo encontraron. Surgen porque el campo psíquico global alcanzó un punto de saturación. Es como si la psique humana en su conjunto ya no pudiera sostener el peso de ciertas negaciones. Y aquí hay que tener esto muy claro. No estamos presenciando únicamente la revelación de secretos, sino la revelación de una verdad que ya todos intuíamos. Durante décadas, millones de personas han sentido, aunque no lo digan, que algo estaba profundamente torcido en las capas altas del poder. Esa sensación flotaba como una especie de ruido de fondo, una especie de resentimiento, una sospecha. El inconsciente colectivo funciona precisamente así. Primero susurra y luego va presionando y después simplemente grita. Lo que hoy emerge es la materialización de ese grito. Y no se trata solamente de un individuo o un caso en específico. La figura de este tipo, Jeffrey Epstein, pues en realidad es un símbolo concentrador, un punto donde convergen puntos arquetípicos muy antiguos: abuso del poder, transgresión, secretos, impunidad, redes ocultas. Y todo eso existe en la psique humana desde mucho antes de la era moderna. Cuando el inconsciente colectivo activa un símbolo de esta magnitud, no lo está haciendo para entretenernos, sino para forzar conciencia. Y forzar conciencia no es cómodo. La mente colectiva está empezando a retirar una represión masiva. La idea de que quienes gobiernan el mundo son en esencia más racionales, más éticos o más evolucionados que la humanidad. Esa proyección cumplía una función. Ofrecía una sensación de orden, de estructura, de que alguien tiene el control, pero también tenía un costo: infantilizaba a la conciencia colectiva. Lo que ahora empieza a romperse es esa fantasía. Este primer movimiento todavía no es integración ni sanación, es simplemente confrontación. Es el momento en el que la humanidad empieza a mirarse a sí misma sin maquillaje, sin filtros. Y eso genera una reacción interna bastante intensa. Por un lado aparece el shock y por otro la rabia. Y también la negación. Y en capas aún más profundas, una extraña sensación de reconocimiento, como si algo que llevaba mucho tiempo en la sombra finalmente hubiera encontrado nombre y forma. El inconsciente colectivo en esta fase inicial no está ofreciendo respuestas, está abriendo preguntas, está desestabilizando certezas, está como erosionando viejas estructuras. Y esta es la función principal de la primera etapa: romper la anestesia. Mientras exista anestesia psíquica, nada va a cambiar realmente. Cuando la anestesia se pierde, entonces comienza el verdadero proceso. Lo que estamos viendo es el inicio de ese despertar incómodo. Todavía no es luz, no es claridad todavía, es el temblor previo.
Así que pongamos mucha atención a lo que está sucediendo en este momento de la historia y por qué todo este proceso está cumpliendo una función evolutiva. Para comprender lo que está sucediendo en esta fase, es necesario entrar en un concepto central de la psicología profunda, precisamente de Carl Gustav Jung, que es la sombra. La sombra no es lo malo en un sentido moral simplista. Es todo aquello que una psique individual o colectiva simplemente no puede, no quiere o no sabe reconocer de sí misma. Incluye impulsos, deseos, traumas, contradicciones, violencias y verdades incómodas. No desaparece cuando se reprime, se almacena, se va condensando y con el tiempo simplemente sale. A nivel colectivo, la forma de esta sombra es porque la humanidad construye una imagen idealizada de nosotros mismos. Contamos la historia de que somos avanzados, civilizados, éticos, racionales, que hemos superado la barbarie. Y esa narrativa cumple una función, sostiene la identidad y la cohesión. Pero esto también genera un problema. Todo lo que no encaja con esa imagen se va empujando hacia abajo. Se va acumulando abusos, explotación, corrupción, hipocresía, violencias encubiertas. Y todo esto no como cositas ahí, sino como patrones sistémicos. Cuando hoy emergen todos esos escándalos, no estamos viendo una anomalía. Estamos viendo la textura real de aquello que siempre existió, pero que había sido excluido del relato oficial. La sombra colectiva no aparece para destruir solo por destruir, aparece porque la distancia entre lo que decimos ser y lo que realmente somos se volvió demasiado grande. Ese desfase genera una presión interior que es insoportable y la psique, como cualquier sistema vivo, pues busca el equilibrio. Por eso estos temas no emergen tranquilamente, surgen como un shock. Y el shock cumple una función biológica y psicológica, romper patrones automáticos. Mientras una persona o una sociedad permanece en piloto automático, no está cuestionando sus cimientos. El shock detiene esa manera automática, nos obliga a mirar aunque duela, aunque nos esté generando muchísimo rechazo o ira. Y desde esta perspectiva lo que está ocurriendo no solo es la caída de ciertos individuos, es la caída de una idealización colectiva. La humanidad está empezando a retirar proyecciones masivas, proyecciones de pureza, de superioridad moral, proyección de autoridad incuestionable. Y cuando retiramos una proyección, no obtenemos inmediatamente la claridad. Primero obtenemos vacío, y el vacío asusta. Ese vacío se manifiesta como desconfianza generalizada, una sensación de que nada es sólido, el colapso de las certezas. Pero ese estado es transitorio, es solo un espacio entre una ilusión que muere y una comprensión que todavía no está naciendo, o bueno, más bien no nace. Otro aspecto clave es que siempre está ligada a la energía vital. Todo lo que reprimimos contiene fuerza psíquica. Por ese motivo, cuando la sombra emerge, no solo trae imágenes obscuras, trae potencia, trae movimiento, trae posibilidad de cambio real. La energía que antes sostenía el silencio comienza a liberarse. Y esa energía puede canalizarse de dos maneras, hacia el caos inconsciente o hacia la transformación consciente. La diferencia entre ambos caminos no depende de las cosas que pasan afuera, depende del nivel de conciencia con el cual los estamos atravesando. Si el colectivo se queda únicamente en la indignación, la polarización y la búsqueda obsesiva de andar buscando culpables, la energía se va a fragmentar. Si en cambio empieza a surgir una pregunta más profunda, ¿qué dentro de nuestra cultura permitió todo esto? ¿Qué dentro de nosotros sigue evitando verlo? ¿Qué estructuras internas necesitan cambiar? Entonces, si hacemos esto, la sombra cumple su función evolutiva, porque el verdadero propósito de la sombra no es condenarnos,
es devolvernos partes perdidas de nosotros mismos. Partes que una vez integradas y reconocidas nos vuelven más completos, más responsables y menos ingenuos. En este punto, la humanidad no está sanada, no está integrada, ni siquiera está especialmente consciente de esto. Está despertando. Y el despertar en sus primeras fases casi siempre se siente como desorientación. Así que es muy importante entender hacia dónde apunta todo esto. ¿Qué tipo de maduración está intentando forzar el inconsciente colectivo en este momento y cuál puede ser la dirección de todo esto? Porque cuando un proceso de esta magnitud se activa, no lo está haciendo para ofrecernos consuelo, lo está haciendo para provocar un salto de etapa. La humanidad se encuentra en un punto evolutivo en donde muchas de las estructuras psicológicas que funcionaron durante siglos ya son obsoletas. La creencia infantil de que siempre existe una autoridad superior benevolente que sabe lo que hace. La fantasía de que el mal es una excepción y no un componente estructural de la psique humana. La idea de que el progreso tecnológico equivale automáticamente a progreso ético. Y no es así. Todas estas narrativas se están desquebrajando de manera simultánea. Y cuando varias narrativas centrales están colapsando al mismo tiempo, lo que se está derrumbando no es un sistema de ideas, es una identidad colectiva completa. Y este es el núcleo del proceso actual, una crisis de identidad de la especie. Y no en un sentido de, pues, ¿quién gobierna? O ¿qué partido es el que tiene razón? Nada de eso, sino en el sentido más profundo de qué es lo que somos realmente como humanidad. Así que durante mucho tiempo nos hemos contado la historia de que somos esencialmente buenos con pequeños errores ocasionales, pero lo que la sombra colectiva nos está mostrando es más incómodo. Somos una especie con una enorme capacidad de amor, de capacidad de cooperación y al mismo tiempo con una enorme capacidad de crueldad, de negación y de autoengaño. Ambas dimensiones coexisten. El inconsciente colectivo parece estar empujando hacia un punto en donde ya no sea posible sostener solo una mitad del relato. Esta confrontación está forzando una transición desde una conciencia infantil hacia una conciencia adulta. La conciencia infantil necesita creer que alguien más tiene el control. La conciencia adulta asume que el control es una responsabilidad distribuida. La conciencia infantil divide el mundo en buenos absolutos y malos absolutos. La conciencia adulta comprende complejidades, contradicciones. La conciencia infantil está buscando salvadores, pero la conciencia adulta, pues, acciona el discernimiento y lo que estamos atravesando es un doloroso entrenamiento colectivo en discernimiento. Discernir no significa desconfiar de todo y tampoco significa volverse cínico, significa aprender a mirar sin idealizar, sin demonizar automáticamente, sin entregarle el poder interior a narrativas externas. Significa sostener la atención entre opuestos sin colapsar psicológicamente. Y este es uno de los aprendizajes más difíciles para una psique colectiva acostumbrada a certezas simples. Por eso el proceso se siente pesado. Por eso muchos están experimentando fatiga, saturación de información, ganas de desconectarse de todo. No es solamente un cansancio de la mente, es un cansancio evolutivo. La vieja forma de entender el mundo ya no sirve, pero la nueva todavía no está completamente formada. Estamos en un umbral y desde este ángulo los escándalos, las filtraciones, revelaciones no son el destino final, son el catalizador. El verdadero cambio no ocurre en los titulares, ocurre en millones de mentes individuales que empiezan a reorganizar silenciosamente su manera de percibir la realidad. Cuando suficientes individuos dejan de proyectar poder absoluto en figuras externas, algo profundo se está reconfigurando.
Cuando suficientes individuos empiezan a asumir responsabilidad sobre su propio nivel de conciencia, se modifica el campo. Y este es el nivel donde el inconsciente colectivo parece estar apuntando, no hacia una utopía inmediata, no a un mundo perfecto y maravilloso, sino a una humanidad menos ingenua, menos hipnotizada por apariencias, más capaz de sostener verdades complejas sin necesitar negarlas. Y esto no significa que el sufrimiento vaya a desaparecer. Significa que el sufrimiento deja de ser completamente inconsciente. Y esa diferencia lo cambia todo. Una humanidad inconsciente repite patrones. O una humanidad que empieza a verse a sí misma tiene la posibilidad de elegir de manera distinta. Y todavía estamos lejos de una integración plena. Pero el simple hecho de que la sombra esté emergiendo indica que la psique colectiva ya no tolera seguir funcionando únicamente desde el maquillaje. Hay una inteligencia profunda operando, y no es una inteligencia moralista, no es tampoco algo sentimental, es evolución. El mensaje no es todo está bien, su mensaje es ya es hora de crecer. Y crecer a nivel colectivo nunca ha sido un proceso suave. Lo que estamos presenciando no es el fin de la humanidad, es el fin de una etapa de inconsciencia sostenida. El verdadero peligro no es que estas verdades salgan a la luz. El verdadero peligro sería que no salieran nunca, porque lo que permanece eternamente oculto no puede transformarse. Y lo que empieza a ser visto, aunque duela, ya ha dado el primer paso hacia otra posibilidad de ser.